Hola, mi nombre es Denise Vázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de osteología. Vámonos directamente al miembro inferior, al esqueleto del pie. Nuestro pie está constituido por tres grupos de huesos. Comenzando de atrás hacia adelante, tenemos al tarso, metatarso y las falanges. El día de hoy vamos a centrarnos solo en el tarso. Al tarso lo va a conformar 7 huesos muy importantes. Asimismo se divide en dos columnas. Tenemos primero al astrágalo y al calcáneo, siguiendo del cuboides, escafoides y 3 huesos cuneiformes o cuñas. A lo largo de este video vamos a analizar las características más importantes de cada uno de ellos y asimismo vamos a apoyarnos con un body paint para saber más o menos la distribución anatómica de cada uno de estos huesos. Vamos a comenzar con el astrágalo. El astrágalo es un hueso corto situado en la parte más alta de la bóveda tarsiana, que se articula por arriba con los huesos de la pierna. Por debajo va a articular con el calcáneo y por delante va a articular con el escafoides. Se distinguen en él 3 porciones, una anterior o cabeza, otra posterior o cuerpo y una tercera intermedia o cuello. Como todo hueso corto, posee 6 caras. La cara superior es convexa de adelante hacia atrás y cóncava transversalmente. Se dice que está en forma de polea, por eso es el nombre de polea astragalina. Su vertiente externa es más amplia que la vertiente interna. La cara inferior presenta dos superficies articulares. La superficie articular anterior es convexa y la posterior, en cambio, es cóncava. Ambas se van a articular con el calcáneo. La cara externa tiene una faceta articular cóncava de forma triangular. Esta descansa sobre una saliente de la cara externa que lleva el nombre de apófisis externa. Se articula con la cara interna del malleolo peroneo. La cara interna tiene en la parte superior una faceta articular en forma de coma. Por debajo de esta superficie se encuentra una zona rugosa donde pasa el haz profundo del ligamento lateral de la articulación tibio-tarsiana. La cara anterior es articular en su totalidad, siendo convexa y alargada transversalmente. Tiene dos segmentos, el superior se articula con el escafoides y el inferior está en relación con el ligamento calcáneo-escafoideo inferior. Y por último, la cara posterior es muy estrecha, dando la impresión de ser más bien un borde que una cara. Lleva un canal oblicuo hacia abajo y dentro por donde se desliza el tendón del flexor largo del dedo grueso. Vamos a seguir con el calcáneo. Es un hueso corto situado por debajo del astrágalo, en la parte posterior inferior del tarso. Es el más voluminoso de los huesos de esta región y constituye el esqueleto del talón del pie. Se distingue en él, como en todo hueso corto, 6 caras. Cara superior. Aquí destaca un segmento anterior que se articula con el astrágalo. Ambas superficies articulares se encuentran separadas por un surco llamado calcáneo. El segmento posterior es cóncavo y rugoso y está perforado por numerosos agujeros nutricios. Aquí se encuentra la relación con el tendón de Aquiles. Cara inferior. Es rugosa en toda su extensión, estrecha y convexa transversalmente. Lleva en su parte posterior 2 tuberosidades. En la posterior interna, más voluminosa, se inserta el flexor corto plantar. Cara externa. Es la más plana de todas las caras del calcáneo y presenta numerosos agujeros vasculares. Tiene 2 canales importantes y por encima y un poco detrás de estos se observa un tubérculo que sirve para proporcionar inserción al haz peroneo-calcáneo. Cara interna. Es cóncava de adelante hacia atrás. Tiene un amplio canal dirigido hacia abajo y adelante llamado canal calcáneo interno. También tiene una pequeña apófisis del calcáneo, sobre la cual se apoya la faceta articular anterointerna. Se observan 2 canales. En uno de ellos se desliza el tendón flexor largo común de los dedos. Cara anterior. Tiene una superficie situada en una saliente más o menos estrecha,
de la parte anterior del hueso. Esta va a recibir el nombre de apófisis mayor del calcáneo. Aquí viene a articularse con el cuboides. Cara posterior. Es más amplia en su parte inferior que en la superior, siendo también más rugosa. En esta parte es donde se inserta el voluminoso tendón de Aquiles. El siguiente hueso es el cuboides. Está situado en la parte externa de la segunda hilera del tarso y es de forma más o menos cúbica, a lo que lo alude su nombre. Se articula hacia atrás con el calcáneo, en tanto que por delante lo hace con el cuarto y el quinto metatarsianos. Se le conocen 6 caras. Caras más importantes. La cara interna, que posee una faceta articular en su parte media, de forma triangular y está destinada al tercer hueso cuneiforme. Verticalmente se va a articular con el escafoides. Y la cara externa. Tiene una escasa amplitud, también puede ser considerada como borde. Posee un canal muy importante, que es la prolongación del canal inferior, que deja el paso al tendón del peroneo largo lateral. Vamos a continuar con el escafoides. Es un hueso corto, alargado transversalmente y aplanado de adelante hacia atrás. Su parte posterior es cóncava y se articula con la cabeza del astrágalo, mientras en lo anterior es convexa. Se articulan los 3 huesos cuneiformes. Se le distinguen en él 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. La cara anterior va a presentar 3 facetas articulares de forma triangular, estas dispuestas para ir con el primero, segundo y tercer hueso cuneiforme. La cara posterior es de forma elíptica y fuertemente cóncava. Se va a articular con la cabeza del astrágalo. Asimismo va a presentar 2 bordes, uno superior y uno inferior. Y 2 extremidades, una interna, que es redondeada, saliente y rugosa, y una extremidad externa, que es pequeña y contiene una faceta articular convexa. Y para concluir, hablemos de los huesos cuneiformes. Como su nombre lo indica, tienen forma de cuña, siendo el primero de base inferior y de base superior los otros 2. Se van a articular con la cara anterior del escafoides por detrás y con los 3 primeros metatarsianos por delante. El primer cuneiforme es el más interno de los 3. El segundo cuneiforme está colocado entre el primer cuneiforme y el tercero, siendo el más pequeño de los 3. Y el tercer cuneiforme está situado por fuera del segundo y por dentro del cuboides. Tiene por delante al tercer metatarsiano y por detrás al escafoides.